hermosa es la alabanza cuando parte de corazones agradecidos. Y es lo que en esta mañana estamos haciendo. Cada parte de este culto especial, muy enfocado en la familia, pero sobre todo enfocado en quien tiene que estar enfocado, que es en Jesucristo. Porque todo culto puede tener sus características, pero el centro de nuestra adoración es el Señor. Y si estamos aquí en esta mañana es para rendirle culto a Él. Y lo hacemos dando gracias por nuestros hijos, lo hacemos en la alabanza, lo hacemos en el memorial, que significa la cena del Señor, partiendo el pan y bebiendo de la copa en memoria de Él, de lo que Él hizo por nosotros. Pero también teniendo en cuenta el carácter especial de lo que hoy estamos celebrando, este Día de la Familia. También sabéis que en nuestro país se celebra el Día de la Madre. También es verdad. En nuestro país y en muchos países. Es verdad que en países de tradición católica se hace el primer domingo de mayo y en países de tradición protestante se hace el segundo domingo de mayo. Porque esta fiesta, todo hay que decirlo, su origen es de tradición protestante. Pero bueno, lo cierto es que de una forma u otra siempre es un buen momento para dar gracias a Dios por nuestros hogares. Aún con sus dificultades, aún con sus problemas, con sus heridas, con sus conflictos, pero son nuestros hogares. Y si Dios nos ha unido a otras personas y ha permitido que personas como nosotros, con nuestros defectos y virtudes, podamos ser padres y madres, esposos y esposas, es porque Él tiene un propósito para nosotros. Y Dios nos perfecciona en medio de esta experiencia de la vida, porque el matrimonio, la paternidad, la familia en definitiva, es parte de la escuela de aprendizaje donde Dios nos ha colocado para hacer de nosotros personas mejores. A veces cuesta, porque somos duros de cerviz, usando la expresión bíblica. Si lo dijésemos en castellano popular, somos duros de boyera. Pero bueno, lo cierto es que de una forma u otra, Dios también nos enseña a través de las personas con las cuales compartimos nuestras vidas. En esta mañana quisiera traeros una breve reflexión que tiene que ver precisamente con nuestro papel como padres y en relación a nuestros hijos. Creo que sabéis todos que en la Biblia se encuentran varios ejemplos de padres que oraban por sus hijos. Es así, ¿verdad? ¿Recordamos alguno? ¿Recordamos ejemplos bíblicos de padres, madres que oraban por sus hijos? Job. Hombre, ya sabemos que Job oraba y las circunstancias eran un tanto particulares. O sea, Job oraba a cosa hecha, porque nos dice el libro de Job que Job tuvo hijos e hijas. Y estos se reunían con frecuencia para hacer fiesta. No el botellón, pero algo parecido, vamos. Es decir, se reunían para celebrar sus fiestas y todo aquello que hacían. Y Job, después de esto, dice la palabra de Dios, que levantaba un altar al Señor e intercedía por sus hijos si habían hecho alguna cosa mala, cosa muy probable. Intercedía por eso, pidiendo perdón a Dios y encomendando las vidas de sus hijos a Dios para que fuesen mejores hombres y mujeres. Y estamos hablando de un patriarca que vivió hace 3000 años. Es decir, hay cosas que no cambian. Los seres humanos de ayer somos como los de hoy, son como los de hoy. Tenemos las mismas necesidades, las mismas inquietudes y necesitamos orar por nuestros hijos. Y lo vemos ya en los hombres y mujeres del pasado. ¿Algún ejemplo más? ¿Recordamos? David. Elí. Elí oraba por sus hijos, es verdad. Porque sus hijos, a pesar de que habían sido instruidos por Elí en los caminos de Dios, sin embargo, tenían una conducta impía. Impía. Y esto sin duda rompía el corazón de Elí, porque él era sacerdote del Dios Altísimo. Imaginaros, él que representaba la vida religiosa del pueblo, aquel que era llamado a ser ejemplo a todo el pueblo de Israel de lo que debía ser una conducta honesta, tenía en su casa un grave problema, porque sus hijos no seguían la enseñanza que él les había dado. ¿Recordamos a alguien más? Abraham. Bueno, bien, Ana, exactamente. Abraham también. Porque sin duda
Sara y Abraham oraban a Dios pidiendo un hijo. Y el tiempo pasaba y envejecieron. Y le pasó el tiempo a Sara para ser madre. Y ya pensaron que sus oraciones no habían sido escuchadas. Pero el Dios de lo imposible respondió su oración en el momento oportuno. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Porque la respuesta que dio Dios a Abraham y a Sara no era para que ellos se sintieran bien, ahora somos padres, sino para que Dios tuviese toda la gloria y quedase bien claro que nada imposible para Dios. Por eso llegó el hijo deseado. Aquel hijo que poco después Dios pide a Abraham que lo sacrifique. Una vez más, la gloria no era para Abraham, sino que era para Dios. Y habéis mencionado a Ana, otra mujer que empezó a orar por su hijo antes de tenerlo. Uno de los textos que hemos mencionado cuando presentábamos al Señor a nuestros niños, los niños de nuestros hermanos en la fe. Por este niño oraba y el Señor me lo concedió. Pero no solamente dio gracias a Dios por el hijo recibido, sino que lo dedicó a Dios. Y ya sabemos que Samuel se convirtió en ese gran profeta que Israel necesitaba en el momento propicio, después de la situación catastrófica que se había generado con los hijos de Elí. Tenemos también el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Se nos dice en Lucas capítulo 1, versículo 13, que un ángel del Señor, Gabriel, se apareció a Zacarías, el sacerdote, y le dijo que Dios había escuchado su oración. Curioso, ¿acaso Elisabet no oraba también por un hijo? Bueno, el caso es que Gabriel le dice a Zacarías, Dios ha oído tu oración y tendrás un hijo. Y sabemos que ese hijo fue Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el precursor del Cristo, del Hijo de Dios. Tenemos también el caso de Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, respectivamente. Acordaos que Timoteo tenía abuela y madre cristianas, pero su padre no lo era. Así que vivió en un hogar con una cierta contradicción. Y sin embargo Timoteo salió bien. ¿Por qué? Porque su madre y su abuela oraban por él. Y oraban por él y lo instruían y le enseñaban. Y le encaminaron en el camino del Señor. De forma que Timoteo creció como niño, creció como joven y al final fue un gran colaborador del apóstol Pablo. Fue un misionero y fue un pastor. Fue un siervo de Dios. La oración de muchos padres cristianos hoy es que sus hijos o sus hijas puedan servir a Dios fielmente, de acuerdo a la vocación que Dios les conceda. Hubo un tiempo en que quizás mucho de la influencia de la cultura que nos rodea, oramos a Dios para que nuestros hijos sean pastores o misioneros. Está bien, hay que hacerlo. Pero oremos a Dios para que nuestros hijos e hijas sean obreros de Dios en aquella tarea que desempeñen. Y esto es un principio que insistió la Reforma Protestante, que ministerio cristiano es toda aquella labor que se ejerce para gloria de Dios. Por lo tanto, lo hacemos en la iglesia o lo hacemos en el trabajo, en el lugar donde estudiamos, cada uno de nosotros, de acuerdo a la profesión o a la vocación que ejercemos, estamos prestando un servicio a Dios y a los demás. Pero también quisiera en esta mañana hablaros de otra oración. La oración que el rey David elevó a Dios por su hijo Salomón. Y lo hace en un momento muy importante de la vida de Israel, en el año 972 a.C. Es la transición en el trono. David había reinado durante 40 años y ahora el trono pasaba a su hijo Salomón. ¿Y qué le pide Dios? ¿Qué le pide David a Dios? Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. Da a mi hijo Salomón, corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas,
y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. David pudo haber pedido a Dios para su hijo Salomón que fuese un gran rey, que fuese poderoso, valiente en la batalla, que fuese rico, que fuese temido por su pueblo y por los pueblos de alrededor. Sin embargo, lo que David pide a Dios es que su hijo tenga corazón perfecto. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿fue Salomón un hombre de corazón perfecto? Pregunta comprometida, ¿verdad? ¿Sabéis? Cuando en la Biblia y en el Antiguo Testamento, sobre todo pensando en el hebreo, la palabra que traducimos como perfecto, más bien hay que entenderlo en el contexto en el que estamos como persona íntegra, corazón íntegro. Habla de integridad. ¿Y Salomón, siendo rey, se comportó con integridad? Al principio parece que sí. Pero mirad, no muy tarde en la vida, tomó otro camino. Y se rodeó pues de mujeres que no le influyeron bien. Y un hombre que se apartó del camino del Señor. Y emprendió costosas obras faraónicas. ¿Para gloria de Dios? No, para gloria suya. Incluso ordenó una leva forzosa. Ordenó trabajos forzados. Para que los hombres de su pueblo tuvieran que trabajar. ¿Para qué? Para construir las obras que él había pensado. Igual que los faraones en Egipto en el pasado. Corazón perfecto, sí. Conocemos al Salomón que encontramos en Proverbios y en otros pasajes. El hombre sabio, prudente. Aquel que supo discernir bien los problemas que tenía delante de él. Pero se apartó de Dios. Y las consecuencias fueron catastróficas. Porque aunque él no lo vio, su reino se vio dividido. Porque lo mismo que había pasado en su hogar, lo transmitió a sus hijos. Y cometieron los mismos errores que él. Y esta es la historia. Pero sin embargo, dice David a Dios, da a mi hijo corazón íntegro. Alguien definió integridad o una persona íntegra como aquella que hace lo correcto por las razones correctas del modo correcto. Una interesante definición. Integridad es hacer lo correcto por las razones correctas y del modo correcto. Y esto es lo que podemos pedir a Dios por nuestros hijos. En un mundo en el cual escasea cada vez más la integridad y la justicia, el mayor valor que podemos transmitirles es que sean personas de bien. Personas íntegras en sus costumbres, en sus palabras, en sus acciones, en sus proyectos de vida. Y la integridad tiene que ver con honradez, con honestidad, con respeto, con autocontrol, con lealtad, con confianza. Estas son las palabras que podemos asociar al término integridad. Y esto podemos hacerlo de palabra, pero nuestros hijos podrán aprender estos valores si los ven en nosotros, si los ven en nuestros hogares, si los ven en sus padres. Y hoy, donde todo es relativo, donde todo se cuestiona y donde la integridad incluso se considera que es parte de personas débiles, nosotros reivindicamos el valor de esta virtud, la integridad, la justicia. Esto es tener corazón perfecto delante de Dios. Esto quiere decir no tener doblez, no ser hipócritas, no enseñar una cosa y hacer otra. ¿Y acaso este no es un problema tantas veces visto y repetido en hogares cristianos? ¿La incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace? Y luego nos lamentamos si nuestros hijos un día nos reprochan cuando les reprendemos por no hacer lo debido. Y la respuesta es, ¿y acaso tú lo has hecho? No hay peor expresión que un padre o una madre puede recibir de sus hijos que se les reproche el no haber sido coherentes con lo que han enseñado. Por lo tanto, la oración de David es pertinente,
da a mi hijo integridad. Y la integridad no se recibe como caído de lo alto. Eso se cultiva. La integridad se cultiva. Y se cultiva en las relaciones humanas, se cultiva en el hogar, se cultiva en el trabajo, en los estudios. Se cultiva cada día. Y crecemos en integridad. Cuando tenemos ante nosotros que tomar decisiones, escogemos lo que dice la palabra de Dios frente a aquello que el mundo nos ofrece. Eso es integridad. Eso es lealtad, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando así hacemos las cosas, estamos formando caracteres maduros, responsables, dignos, que pueden ser de ejemplo y de estímulo a otros. Pero también dice David a Dios que le dé a su hijo corazón perfecto. ¿Para qué? ¿Para que sea mejor que los demás? No, hay un propósito. Si David pide a Dios que le dé a Salomón corazón perfecto, es para algo. Y ese primer algo es que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Y aquí tenemos dos cosas muy interesantes. David no pide a Dios que su hijo Salomón memorice los mandamientos de Dios, que los recuerde o que los practique mecánicamente. No. Que mi hijo guarde tus mandamientos. Es la misma expresión que se usa cuando se habla de María, la madre de Jesús, en torno a todos los acontecimientos que tenían que ver con el nacimiento de Jesús y lo que estaba ocurriendo. Se decía de María que guardaba todas estas cosas en su corazón. Quiere decir que la palabra guardar es más que cumplir, es más que creer o más que recordar. Guardar es atesorar algo precioso. Y lo que David quiere para su hijo es que los mandamientos de Dios en su hijo Salomón no sean solamente un recetario que tiene en la mente, sino algo que atesore como muy valioso, el mayor tesoro para su vida. Y David distingue entre mandamientos, testimonios y estatutos, porque usamos todo esto como términos sinónimos, y lo son en cierto modo. Pero esta diferenciación es muy importante, porque cuando David se refiere a los mandamientos de Dios, está hablando del decálogo, los mandamientos que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés. Pero también habla de los testimonios, el testimonio profético. Incluso en tiempos de David había profetas que daban testimonio de la palabra de Dios. Y David sabe que su hijo Salomón, si quiere ser un buen rey, también tiene que prestar atención a esos testimonios de Dios, a los voceros de Dios, que nos enseñan la palabra que ha sido revelada. Hay quien dice, no, yo me conformo con lo que leo en la Biblia. Bueno, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando abrimos sus páginas nos inspira, nos llena, nos enseña. Pero también la Biblia nos enseña a respetar y a escuchar a los mensajeros de Dios, porque tienen una responsabilidad y ellos dan testimonio de la palabra de Dios. Porque si así no lo hicieran, hay que reprocharlo. Pero sí, que mi hijo Salomón atienda, guarde tus testimonios y tus estatutos, que son las leyes que dimanan del decálogo. Como veis, David tiene en cuenta las diferentes fases de este proceso. Que su hijo Salomón tenga, en definitiva, tenga afecto y comprensión de toda la revelación de Dios, contenida en la palabra y expresada por los voceros de Dios. ¿Y no es esta la oración que nosotros también como padres cristianos tenemos que elevar a Dios por nuestros hijos? Señor, que nuestros hijos guarden tus mandamientos. Por eso desde muy pequeños les enseñamos la palabra. Y ahora están en la etapa en que la memorizan y son capaces de expresar con sus bocas la palabra de Dios. Pero esperamos que lleguen a algo más, que esa palabra que está en sus mentes llegue a sus corazones y produzca en ellos la buena obra para la cual la palabra es enviada, que produzca en ellos nueva vida, porque la palabra de Dios les va a conducir ¿a quién?
a Jesucristo. Decía Martín Lutero, el gran reformador, que quien no encuentra a Cristo en la Biblia es que no ha leído bien la Biblia. Y a veces pensamos que solamente se habla de Cristo en el Nuevo Testamento. No, el Antiguo Testamento es la preparación para lo que ha de venir. Por eso es importante que nuestros hijos conozcan toda la palabra de Dios, que no seamos selectivos, que ellos sepan manejarla y conozcan lo que dice el Antiguo Testamento, porque verán su cumplimiento en Jesucristo y lo verán refrendado en la vida de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Que nuestros hijos aprendan a guardar la palabra de Dios, que la respeten, que la consideren, que la apliquen a sus vidas. Hay personas capaces de recitar pasajes y pasajes de la Biblia. ¿Y esto está teniendo en ellos, ha producido en ellos algún cambio? En muchos no. Lo que queremos es que la palabra produzca ese cambio necesario que nos lleve a la nueva vida en Jesucristo. Y que por medio de ella, por medio de conocer los mandamientos de Dios, lleguen a tener una relación personal con Jesucristo. Nuestros hijos no pueden ser cristianos porque nosotros lo decidamos por ellos. Esa será su decisión. Pero hay una palabra de Dios que nos dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Podemos pensar que como padres hacemos esta labor año tras año y no vemos en nuestros hijos el fruto deseado, al menos en el tiempo en que nosotros lo desearíamos. Pero la palabra de Dios es fiel. Echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo la recogerás. Y nos falta la paciencia, ¿verdad? Y la perdemos y nos desmelenamos. Pero hay que esperar en el tiempo de Dios, sin dejar de hacer nosotros lo que tenemos que hacer. Instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y esa semilla que sembramos en sus corazones, a su tiempo dará su fruto. Y pueden pasar años y décadas, e incluso puede que no lo veamos, pero creemos la palabra de Dios que dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el Señor no es como nosotros, no miente, y su palabra es real. Así pues, hacemos nuestra la oración de David: Señor, da a mi hijo corazón íntegro. ¿Para qué? Para que guarde tus mandamientos, testimonios y estatutos, para que los aplique a su vida, para que sean fieles a la palabra de Dios y se comporten en este mundo como hijos e hijas de Dios, marcando diferencia. Porque, ¿sabéis? A esto somos llamados, a marcar diferencia. Mala cosa es cuando un cristiano no se diferencia de los demás. Pero es que la palabra de Dios marca la diferencia. Y si esa palabra la creemos y la vivimos y la practicamos, es un antes y un después. Por eso sufrimos oposición. Porque cuando un cristiano vive el Evangelio, es un espejo a los demás de cuál es su vida. De lo que deberían ser y no lo son. Pero sin embargo también somos espejo de lo que Dios quiere para toda persona. Porque Dios no quiere la condenación de nadie, sino que quiere que todos procedan a arrepentimiento. Pero también dice David a Dios que ese corazón íntegro que su hijo necesita es para que haga todas las cosas. ¿Y qué cosas tiene que hacer Salomón? Bueno, ya sabemos, ¿no? Iba a gobernar un reino. Y reinar sobre Israel no era tarea fácil, porque este pueblo era un pueblo difícil de gobernar. Desde sus inicios era un pueblo difícil de gobernar. La tarea que le caía encima era tremenda. Porque pensamos en David y en Salomón, qué grandes reyes y qué grandes reinados, pero leamos las páginas de la Biblia y veamos los problemas que tuvieron que enfrentar constantemente. Guerras internas y guerras externas. Para que haga todo lo que tiene que hacer. Bueno, es cierto. David había instruido a su hijo para que hiciera todo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿sabéis? A veces los padres queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros hemos hecho. Y queremos que ellos sean lo que nosotros hemos sido o somos. Y si así hacemos, esto está llamado al fracaso. Porque nuestros hijos tienen su propia identidad, su propia personalidad.
Y no podemos pretender que sean una réplica de nosotros mismos, sino que sean personas por sí mismos. Y para eso les damos valores, y les damos enseñanza, y les damos consejo, y les decimos cómo deben conducirse, en la confianza, en la esperanza de que se conduzcan bien. Pero ¿qué ocurre cuando nuestros hijos deciden no seguir nuestro consejo? Ahí llega la crisis, ahí llega la angustia, llega la tristeza, el conflicto en el hogar. Y ahí es donde los padres cristianos hemos de manejarnos con mucha sabiduría. La letra no entra con sangre. La palabra de Dios no entra con sangre, no entra con imposición, no entra con dureza, sino que es suave como la miel y es dulzura para el alma. ¿Esto es lo que nuestros hijos perciben de nuestra enseñanza? ¿Perciben que lo que les estamos dando es miel al paladar? ¿O lo que perciben es letra sin espíritu? Cuidado con esto, queridos padres, y yo entre vosotros. Queremos que nuestros hijos hagan las cosas para las cuales han sido preparados, pero será su decisión. Al igual que la fe será su decisión, lo que sean en la vida será su decisión, aunque nos cueste aceptarlo. Por eso, hace mucho tiempo, un gran hombre de Dios llamado John Wesley, en Inglaterra, le decía a Dios que le diese la serenidad para aceptar lo que sus hijos decidieran ser. Y él era pastor, y quería que sus hijos también lo fueran. Pero no fue así. Pero Señor, dame serenidad para que mis hijos, para aceptar las decisiones de mis hijos, aunque no sean las mías. Y esto nos cuesta un horror, y a mí el primero. Pero recordamos lo que Dios pide de nosotros. Instruye al niño en su camino. Esa es nuestra parte, porque el resultado le pertenece a Dios. Preparemos a nuestros hijos e hijas para ser personas de bien, personas responsables, personas correctas, honestas, íntegras en definitiva. Para eso sí, tenemos que poner todo el empeño. Y esto lo hacemos con la palabra de Dios en la mano. Una palabra enseñada, una palabra compartida y una palabra vivida con ellos. Vivida con ellos. De ahí la importancia de la vida espiritual en el hogar. Del respeto que tengamos a la palabra de Dios. En cómo nos expresemos, en cómo nos relacionamos como matrimonios, como pareja, en cómo tratamos a nuestros hijos. Y ahí fallamos tanto, fallamos tanto. Señor, dice David, da a mi hijo corazón perfecto para que haga todas las cosas. Sí, deseamos que tengan una buena carrera, una buena profesión, que tengan una buena vida, que tengan comodidades. Bueno, es un noble deseo, pero eso no es todo en la vida. Eso no es todo en la vida. Trabajamos para que nuestros hijos tengan lo mejor, pero nada incomparable al legado de una fe genuina y verdadera. Eso es lo que podemos transmitir a nuestros hijos, seamos ricos o pobres, más cultos o menos cultos. Pero nadie puede suplir el legado de una fe verdadera, una fe labrada en la experiencia, en la vida, en la lucha, pero también en la convicción y en la esperanza. Que ellos guarden esto para que hagan todas las cosas y les vaya bien. Pero también dice David, para que te edifique la casa. Bueno, Salomón iba a construir el templo de Salomón, ya lo sabemos. No sé yo si nuestros hijos serán grandes constructores, igual sí, igual sale algún arquitecto y está bien, perfecto. Y hace un gran templo para Dios, para esta iglesia, y encima lo dona, si lo hace ya maravilloso, maravilloso. Bueno, pero esto no va a ser lo más común, ya lo sabemos. Hombre, si alguno sale rico, por medios lícitos sale rico y lo quiere hacer, que lo haga. Pero en fin, no hablamos de esto. Salomón iba a llevar a cabo el proyecto de Dios. Es lo que su padre había deseado hacer, pero no podía hacerlo. No era para él esa tarea. Dios la había reservado para Salomón. Y esto nos pasa a nosotros.
A veces hay cosas que nuestros hijos hacen que nosotros querríamos haber hecho. Pero todo tiene su tiempo. Y lo que hemos sembrado un día en nuestros hijos da fruto después, lo decíamos antes. Y esperamos que ellos sean mejor que nosotros, que nos superen. ¿Os acordáis de la película Oficial y Caballero? Pues para eso estamos. No para que sea una copia, un clon de nosotros, sino que nos superen, que sean mejores si cabe. Y que edifiquen casa a Dios. Y aunque no sea un templo construido con las manos, que su vida, que sus hogares sean templos para Dios. Porque ¿para qué son construidos los templos? Sino para dar culto a Dios, para adorar a Dios. Eso es lo que queremos que sean nuestros hijos. Templos del Dios viviente, donde Dios es glorificado y donde el Espíritu Santo obra en poder. No solamente en sus vidas, sino en las vidas de los suyos. Queremos que nuestros hijos edifiquen casa al Señor. ¿Y qué mejor casa? ¿Qué casa más hermosa? ¿Qué templo más hermoso que el templo de Dios, que son nuestras vidas? Y esto también implica, de nuestra parte, preparación. Por eso dice David, sí, Señor, que guarde tus mandamientos, que haga todas las cosas, que te edifique casa, dice, para la cual yo he hecho preparativos. ¿Queremos buenos resultados en las vidas de nuestros hijos? Empecemos a prepararnos desde antes que nazcan. Por eso la oración de Ana es tan pertinente. Por este hijo oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Pero cuando Dios nos da a nuestros hijos, nos encomienda también una responsabilidad. Los hijos no son un trozo de carne. Muchos padres lo ven así, ¿no? Nuestros hijos son el mayor tesoro que Dios puede concedernos, junto con la fe. El mayor tesoro. Son el fruto de nuestro amor y son reflejo del amor de Dios. Y prepararles para la vida que les aguarda es nuestra responsabilidad. Preparativos. Preparativos no solamente en lo material, sino sobre todo en lo afectivo y en lo espiritual. En el cultivo de su vida espiritual. Que ellos tengan conciencia de la realidad de Dios y de la realidad de sí mismos, que todos somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestros hijos tienen que conocer esto y conocerlo desde temprana edad, como también tienen que conocer que Dios ha provisto un remedio para salvar la separación que hay entre nosotros, que es Jesucristo, es la cruz. Y cuando hacemos esto, y lo hacemos con gracia y con sabiduría, cuando preparamos a nuestros hijos para ser los hombres y mujeres del mañana, y lo hacemos con estos fundamentos, aunque no lo veamos, y esta es la convicción que tenemos de parte de Dios, aunque nosotros no llegamos a verlo, esa labor dará su fruto en ellos. Y el fruto que más deseamos es que sean hijos e hijas de Dios. Y para esto hay que hacer los preparativos. No solamente la canastilla, está muy bien, sino que a esa canastilla añadamos la Biblia y la expliquemos desde su corta edad. ¿Sabéis? Cuando Samuel fue llevado al templo para criarse al cuidado de Elí, el sacerdote, Ana, su madre, le había enseñado muchas cosas. Por eso pudo discernir la voz de Dios. Aunque al principio pensaba que le llamaba Elí, supo discernir la voz de Dios. Y supo decir, habla Señor, porque tu siervo escucha. Porque fue instruido debidamente. Su madre hizo preparativos para que Samuel fuese el hombre que llegó a ser. Y sí, tenemos grandes expectativas para nuestros hijos e hijas. Queremos que sean lo mejor, los mejores profesionales,
las mejores personas, los más rectos, que tengan las mejores familias, que no les falta de nada. Bien, hagamos preparativos para esto, pero sobre todo que no les falte el legado de la fe. El legado de la fe. Una fe cultivada en la relación, en el hogar y en la iglesia. Que nuestros hijos puedan criarse en ambientes como este, donde vean en todos nosotros que aquí hay personas que respetan al Señor y tienen en cuenta su palabra y que la practican en el día a día. Las oraciones que encontramos en la Biblia de padres por sus hijos son todas hermosas y todas son pertinentes. Todas tienen su lugar y todas dieron sus frutos. Y nosotros oramos por nuestros hijos. Pero a la vez que oramos, también hacemos lo que tenemos que hacer. Oremos a Dios con cordura y preparemos el camino que nuestros hijos tienen que seguir. Pero respetemos el camino que ellos decidan seguir, aunque no sea el nuestro, pero con la esperanza de que Dios dará su fruto, porque irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá después con las gavillas lleno de gozo. Eso es lo que deseamos todos nosotros. Pues gracias a Dios por nuestras familias, por nuestros hogares. Gracias por nuestros esposos y esposas. Aunque algunos seamos como somos, pero a pesar de eso, gracias a Dios. Y gracias a Dios por nuestros hijos. Porque Dios nos ha bendecido, porque herencia de Dios son los hijos. Y bendito el hombre y la mujer que llenó su casa con ellos. Que nuestros hogares sean ejemplo de lo que creemos y lo que predicamos. Familias sanas, familias que dan gloria a Dios, familias que son templo, donde el Espíritu Santo obra con poder y con toda libertad. Amén. Amén. Oremos pues. Señor, muchas gracias en este día porque celebramos algo tan hermoso como el Día de la Familia. Gracias porque siendo nosotros quienes somos y como somos, tú hiciste posible el milagro de que pudiésemos formar familias con otras personas, Señor, compartiendo afecto, amor, intimidad, comunión, proyectos y sobre todo compartiendo fe. Gracias por nuestros cónyuges, gracias por nuestros hijos, gracias porque somos lo que somos hoy, gracias a ellos, porque tú también nos hablas y nos formas y nos moldeas conforme a tu propósito, por su presencia, por su labor, por su entrega hacia nosotros. Que podamos tener en alta estima a los cónyuges y a los hijos que nos has dado y tratarlos con el respeto y con la reverencia que ello implica, tratándoles, Señor, de la misma forma como nosotros quisiéramos ser tratados y siempre dándoles el mayor honor. Señor, que como cristianos podamos reflejar en nosotros nuestros mejores valores y que podamos ver crecer a nuestros hijos en nuestros hogares, criados en el amor a Dios, en sabiduría, en gracia, en paciencia, en todas las virtudes que tienen que adornar la vida cristiana. Y por lo tanto somos conscientes de nuestra responsabilidad y sabemos que como padres tenemos mucho que mejorar, que hemos aprendido cosas a fuerza de errores. Señor, que podamos superar los errores y podamos encaminarnos por el camino recto y derecho que tú pones delante de nosotros, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, siendo ejemplo a nuestros hijos y a nuestros cónyuges de lo que significa ser verdaderamente hijos de Dios. Que tu palabra esté en nuestras bocas y esté en nuestras acciones. Y que podamos ver nuestros hogares firmemente, sólidamente asentados sobre la palabra que permanece para siempre. Porque sabemos también que en la vida seremos sometidos a todo tipo de embates,
que pasaremos y pasamos por momentos muy difíciles, pero que tú nos sostendrás, Señor. Que aunque nuestra pobre fe se abata, tú nos sostendrás y no permitirás que seamos destruidos por mucho que seamos derribados. Que podamos ver tu gloria en nuestros cónyuges y en nuestros hijos. Que podamos ver en ellos el rostro de Cristo. Y al vernos reflejados en ellos, seamos mejores hombres y mejores mujeres, para gloria tuya. Así pues, Señor, gracias por esta iglesia formada por familias, cada una con sus particularidades, cada una con sus circunstancias. Gracias por nuestros padres, Señor. Ya para muchos de entre nosotros, ya con el Señor, pero gracias por nuestros padres y por lo que hemos recibido de ellos. Que sepamos retener lo bueno y transmitirlo también a nuestros hijos. Y que en este día, Señor, en medio de nuestra alabanza a ti, de la meditación en tu palabra, podamos también encontrar el consejo que cada uno de nosotros necesita en el día de hoy. Así lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.